Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la política colombiana. Prepárense. Vamos a explorar las acusaciones de corrupción y conflictos de interés que rodean al presidente Gustavo Petro. Y no solo a él, también a los hermanos Germán y Enrique Vargas Lleras. Lo vamos a desmenuzar juntos, paso a paso. ¿Será que Petro simplemente tiene mala suerte? ¿O hay algo más turbio en juego? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que intentaremos responder. Para empezar, hay que presentar a los personajes principales de esta historia. Tenemos por un lado al presidente Petro Quien llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción. y por el otro a los hermanos Vargas Lleras. Provenientes de una familia poderosa con muchísima influencia en la política y los negocios de Colombia. El audio menciona el pasado de Enrique Vargas Lleras en el sistema de salud colombiano. Una familia muy influyente, ¿verdad? Muchísimo. Parece que se insinúa una red de poder en la sombra. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Me encantaría, pero antes, ¿podrías aclarar un poco la conexión de los Vargas Lleras con el sistema de salud? El audio sugiere que, a través de sus conexiones, la familia Vargas Lleras ha tenido una gran influencia en sectores clave de la economía, como el de la salud. Y eso explicaría. Según algunos, el aumento en los costos de los servicios de salud. Entiendo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Petro ha acusado públicamente a los hermanos Vargas Lleras, especialmente a Enrique. Hablemos de la batalla legal. Germán y Enrique Vargas Lleras presentaron una tutela contra Petro. Una tutela es un mecanismo de protección legal en Colombia, Lo que le exigen a Petro es que se retracte de sus declaraciones. específicamente sobre su participación en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y para añadir más leña al fuego, el caso llegó al Consejo de Estado. Un tribunal que, por cierto, tiene un historial de fallos desfavorables a Petro. El audio incluso cuestiona si podría haber algún tipo de sesgo en su contra. Bueno, es importante aclarar que no estamos afirmando que exista un sesgo. Simplemente el historial de fallos plantea la pregunta. De acuerdo. En este caso en particular, el Consejo de Estado falló en contra de Petro. Lo obligaron a retractarse. O sea que Petro tuvo que retractarse de sus acusaciones. Caso cerrado. No tan rápido. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Petro emite su retractación, pero lo hace de manera muy estratégica. Estratégica. Cuéntame más. En lugar de simplemente admitir que se equivocó, Petro usa la retractación como una oportunidad para presentar más pruebas. Eso es astuto. Y también para dar su propia interpretación de los hechos. Me intriga saber qué tipo de detalles incluyen esta supuesta retractación. Por supuesto. Petro empieza destacando la larga trayectoria de Enrique Vargas Lleras en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Más de 15 años. Oh. Y después, en 2018, fue nombrado miembro del Tribunal de Arbitraje. ¿Y qué hace este tribunal? El Tribunal de Arbitraje tiene un papel crucial. Aprueba la lista de posibles árbitros. Y de ahí se hacen las elecciones. Exacto, a través de un sorteo. Ya veo por dónde vas. Entonces Enrique está en el tribunal que crea la lista de árbitros. Y luego, adivina qué pasa. No me digas. En 2021, su hermano Germán se agrega a esa lista. Qué casualidad. Y poco después, Germán gana 2 casos de arbitraje de alto valor. 2. 2. ¿Cuáles son las probabilidades? Suena un poco sospechoso, ¿no te parece? Y para hacerlo aún más sospechoso, estos casos involucraban industrias muy lucrativas. ¿Cómo cuáles? Infraestructura y cemento. Áreas donde, lo adivinaste, la familia Vargas Lleras tiene grandes intereses comerciales. Esto empieza a oler a gato encerrado. Tienes razón. Petro no los acusa directamente de manipular el sistema, pero Pero, señala la improbabilidad estadística de que Germán gane esos casos específicos por pura casualidad. Chao. Incluso utiliza la analogía de un ganador de lotería. Contrastándolo con las dificultades del ciudadano promedio. Exactamente. Es una forma inteligente de hacer que la supuesta corrupción sea más relatable, Y potencialmente indignante para la audiencia. sin duda. ¿Y cómo reaccionó Enrique Vargas a todo esto? Bueno, él afirma que Petro sigue mintiendo. Y la retractación, Dice que no es suficiente. Quiere que Petro deje de hablar del tema por completo. lo cual, si me preguntas, es una reacción bastante sospechosa. Totalmente de acuerdo. Parece que su reacción genera más dudas que respuestas. Sin duda. Pero aún hay más. ¿Recuerdas la tutela que mencionamos antes? La que los hermanos Vargas Lleras presentaron contra Petro. Bueno, esa tutela se centraba en las acusaciones de Petro sobre su participación en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y justo cuando investigábamos este tema, ¡pum! Tania Hernández, la ex vicepresidenta de Asuntos Legales de la Cámara de Comercio, renuncia. En serio. La misma Cámara de Comercio donde Enrique Vargas Lleras ha tenido
tanta influencia. Exactamente. Y su renuncia está directamente relacionada con sus preocupaciones sobre la mala conducta ética dentro de la Cámara. Incluso concedió una entrevista al periodista Daniel Coronel. ¿Y qué dijo? Afirmó que fue presionada por Enrique Vargalleras y otros miembros de la Junta para participar en actividades ilegales. Vaya, vaya. Eso le llevó a renunciar, O sea que básicamente está respaldando las afirmaciones de Petro. aunque sea de forma indirecta. Impresionante. Ella dice que la presionaron para que cometiera delitos, pero se negó. Por eso renunció. Esto nos lleva a preguntarnos, si este tipo de presión se ejerce sobre una funcionaria de alto rango como ella, ¿qué les estará pasando a otros empleados? A los que no tienen el mismo poder o la misma plataforma para hablar. Es una pregunta importante. Y volvemos al punto de Petro sobre un sistema que beneficia a los poderosos y conectados. Exactamente. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Las acusaciones de Petro, la batalla legal, su retractación estratégica y ahora las declaraciones de una denunciante. Todo empieza a pintar un panorama bastante preocupante. Un panorama de posible corrupción y abuso de poder dentro de la Cámara de Comercio. Y todo para beneficiar a la familia Vargalleras. Así es. Entonces, recapitulando, tenemos a Petro expresando sus preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y prácticas dudosas dentro de la Cámara de Comercio. Y por supuesto, todo esto está relacionado con los hermanos Vargalleras. Exactamente. Y por otro lado, tenemos a Tania Hernández, Exfuncionaria de alto rango dentro de la Cámara. que afirma haber sido presionada para participar en actividades ilegales. Si te entiendo bien, esto no se trata solo de un incidente aislado. No lo creo. Esto parece más un patrón de comportamiento, un posible abuso de poder dentro de la institución. Exactamente. Si las acusaciones de Hernández son ciertas, y hay que ser cautelosos, porque por ahora son solo acusaciones. Pero si son ciertas, sugieren una cultura donde los que están en el poder usan sus posiciones para beneficio personal. Incluso si eso significa presionar a otros para que violen la ley. Esto me recuerda a lo que Petro decía sobre el aumento de los costos de la energía y la atención médica. Parecía estar insinuando que estos problemas están conectados con la supuesta corrupción dentro de instituciones como la CREG. Y la Cámara de Comercio. Exacto. Podríamos ahondar un poco más en esa conexión. Por supuesto. La corrupción en estas instituciones puede tener un efecto dominó en toda la sociedad. Si las decisiones sobre los precios de la energía o las regulaciones de la atención médica están siendo influenciadas por intereses personales, En lugar del bien público, ¿quién paga el precio al final? el ciudadano de a pie. Las personas que ya están luchando para llegar a fin de mes. Exactamente. Por eso este caso es tan importante. No se trata solo de un drama político, ni de rivalidades personales. Se trata de la posible erosión de la confianza en las instituciones. En las instituciones que se supone que deben servir al público. Así es. Y también te hace pensar, ¿qué tan profunda es esta supuesta corrupción? Buena pregunta. Si está sucediendo en la Cámara de Comercio, ¿qué pasa con otras instituciones? ¿Con otras familias o individuos poderosos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y desafortunadamente, a menudo es muy difícil descubrir este tipo de redes. Y probar las Es irregularidades. cierto. Pero en este caso, tenemos a alguien que está dispuesto a hablar. Tania Hernández. Su testimonio podría ser una pieza clave del rompecabezas. ¿Qué peso real podría tener su testimonio en este caso? Muchísimo. Los denunciantes a menudo enfrentan una inmensa presión y riesgo al presentarse. El hecho de que ella esté dispuesta a hacer públicas sus acusaciones dice mucho. Sin duda. También ejerce presión sobre las autoridades para que investiguen estas denuncias a fondo. Y que responsabilicen a los culpables, sin importar su posición o conexiones. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales si queremos restaurar la confianza pública en estas instituciones. Totalmente de acuerdo. Hasta ahora hemos expuesto las acusaciones, la batalla legal, las declaraciones de la denunciante. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Bueno, eso es lo que exploraremos en la tercera parte de nuestro Deep Dive. Examinaremos las posibles implicaciones de este caso, consideraremos diferentes perspectivas e intentaremos comprender qué significa todo esto para la sociedad colombiana. De vuelta, última parte de nuestro Deep Dive en esta trama colombiana. Ya saben, acusaciones de Petro, la batalla legal, la influencia de Vargalleras en la Cámara de Comercio y por supuesto la renuncia de Tania Hernández. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Con qué se queda nuestro oyente? Bueno, este caso como mínimo nos muestra el potencial de corrupción en las instituciones. Y los conflictos de interés, claro. Vemos cómo las conexiones personales y la influencia pueden afectar decisiones importantes para la sociedad. La típica historia de élite, ¿no? Unas reglas para ellos, otras para el resto. Y si alguien como Petro intenta denunciarlos. Por eso, la voz de Tania Hernández es tan importante. Alguien de adentro del sistema arriesgando su carrera para exponer lo que considera un acto ilícito. Eso le da mucho peso a lo que dice Petro.
aunque lo obligaran a retractarse. ¿Cuánta gente más estará viendo lo mismo y no se atreve a hablar? La presión debe ser enorme. ¿Qué se necesita para que la gente denuncie estas situaciones sin miedo? Hay que proteger a los que denuncian, asegurarles que no serán ignorados ni castigados, y una prensa libre que investigue y publique estas denuncias, claro. Hablando de prensa, ¿qué papel juegan los medios en todo esto? ¿Van a investigar a fondo o van a mirar para otro lado? Los medios tienen una gran responsabilidad. Investigar a fondo, presentar todos lados de la historia, darle al público la información para que puedan juzgar por sí mismos. Al final, esto va más allá de un presidente y dos hermanos. Es una lucha contra la corrupción, la búsqueda de una sociedad más justa. Una lucha que requiere la atención de todos, ciudadanos, periodistas, políticos. Hay que seguir preguntando, exigiendo transparencia, que los que mandan rindan cuentas. Para nuestro oyente, esta historia no ha terminado. Sigan atentos al caso, a las pruebas que puedan salir, a la respuesta del gobierno. Es una historia importante para Colombia. Merece nuestra atención. Y si quieren saber más sobre la política colombiana, les recomiendo nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia. Denle like, suscríbanse y no se pierdan los próximos episodios. Excelente recomendación. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima. Sigan curiosos, sigan preguntando.